Es el momento en el que los pacientes desean que el médico no cometa errores, ya que su salud depende de ellos o su vida. Los pacientes tienen que confiar en sus médicos. Al ingresar como paciente en un hospital, uno deja de alguna forma la vida en la recepción y espera con todo derecho que al egresar le devuelvan esa vida nuevamente. Pero los médicos también cometen errores. Errores evitables. Muchos son ocultados y encubiertos. Los errores en la medicina están entre las 10 causas más comunes de muerte en Alemania. Esto sigue siendo cierto y es un escándalo. No siempre se puede acusar al médico o al enfermero de cometer errores, pero son parte de la rutina diaria en los hospitales alemanes. Esta película muestra por qué esto es así y lo que hay que hacer para combatirlo. Mi nombre es Domingo Matos y tengo 55 años de edad. Tengo una empresa de construcción. Soy independiente y tengo 10 empleados. Me caí de la escalera. Me enviaron al hospital y me diagnosticaron una hernia discal. Me operaron, pero los dolores aumentaron posteriormente. Y lamentablemente desde entonces no puedo disponer de mí. Mi nombre es Dr. Sonke Müller y tengo 50 años de edad. Hace 6 años tuve que someterme a una denominada angiografía coronaria, que en realidad es una representación visual para diagnosticar las arterias coronarias. Y en este proceso, el médico cirujano destruyó por completo mi corazón. 2 casos aislados. ¿Qué tan seguros están los pacientes en los hospitales alemanes? Nuestra búsqueda por respuestas comienza en la Clínica Universitaria de Tubinga. Aquí trabaja Markus Rall, médico y anestesista. Él conoce desde hace más de 10 años números que al principio apenas podía creer, ya que generan miedo. Estimamos que en Alemania se producen entre 10.000 y 20.000 muertes por errores en la medicina por año. Esto representa aproximadamente 50 muertes por día. A esto se suma 10 veces esta cantidad en gravemente dañados y 100 veces más en levemente dañados. Es decir, un daño enorme que tienen que sufrir los pacientes debido a los errores de la medicina. Pero a pesar de esto, aún se callan estos errores. Son un tema prohibido y no se trabaja en las causas ni en el análisis de los incidentes. Domingo Matos no sabía nada de esto cuando se dirigió en mayo del año 2008 al hospital. Su hernia discal debía ser operada en una clínica del Palatinado, y como casi todos los pacientes de accidentes menores, creía firmemente en que mejoraría en un par de semanas. Pensaba que estaba en buenas manos, que no me podía pasar nada. Era solamente una hernia discal que se operaba y listo. Yo no tenía ningún problema previo. Tenía toda la confianza, sin dudas. La intervención no es nada especial. Las operaciones de hernia discal se realizan varias veces a la semana en este hospital. Es rutina. Y esa también fue la razón por la que Domingo Matos se decidió por esta clínica. Los médicos trabajaron concentrados. No hubo complicaciones. En las actas de la operación se puede ver que la intervención transcurrió sin inconvenientes. Nadie notó nada. Al volver a su hogar, los dolores fueron peores que nunca y es atacado por repentinos ataques de dolor,
hasta el día de hoy. Estos también sucedieron durante la filmación y se suman parálisis en la pierna y el pie. Ya no le es posible trabajar en su empresa y Domingo Matos está perplejo. Su cirujano ya no puede ser enfrentado, ya que poco después de la operación abandonó la clínica y no es posible encontrarlo nuevamente. La clínica no responde a sus preguntas, pero le ofrece una segunda operación. Pero Domingo Matos comienza a sospechar y se hace nuevas radiografías que un especialista compara con las imágenes previas a la operación. El médico miró las imágenes y me dijo: señor Matos, usted no fue operado. ¿Cómo se le ocurrió que fue operado? Naturalmente estaba anonadado y le dije: pero por supuesto que me operaron. ¿Dónde? Y les expliqué: entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. Y me contestó: no, las imágenes son idénticas. Allí no lo operaron. Es más probable que lo hayan operado en otro lugar. Tal vez entre la cuarta y la quinta, a juzgar por las imágenes. Naturalmente quedé perplejo. La clínica lo niega. ¿Qué fundamentos hay en acusaciones de este tipo? ¿Qué tan seguido suceden estas confusiones? Los médicos clínicos no se animan a aparecer en cámara, y recién en el aeropuerto de Frankfurt encontramos un médico dispuesto a hablar sobre este tema. El doctor Jürgen Graf trabaja en una importante aerolínea alemana. Previamente trabajó durante 12 años en clínicas universitarias, al final como médico en jefe. Fue testigo de cuán a menudo los pacientes sufren problemas debido a errores en la clínica, y no solo en las vértebras. Como empleado no podía hablar acerca de lo que vivió allí, pero ahora sí puede hacerlo. Las confusiones, vistas en el contexto general de un hospital, seguramente tienen una gran incidencia en los errores e incidentes que aparecen. Se producen confusiones con diagnósticos ubicados en las actas equivocadas, con asignaciones erróneas de medicamentos al paciente equivocado. Existen medicamentos con nombres relativamente parecidos, pero con contenidos completamente opuestos. Y en algún que otro caso realmente se producen errores, por lo que opino que las equivocaciones son un problema común en los hospitales. El caso de Sönke Müller es algo diferente y comienza en el año 2001 en la cuenca del Ruhr, manteniéndolo ocupado hasta este día. Gracias a numerosos peritajes y una lucha legal de varios años con la clínica, sabe en la actualidad cómo sucedió que un médico destruyó su corazón. El cardiólogo que lo trató tenía fama de ser uno de los mejores en la cuenca del Ruhr, tanto en esa época como en la actualidad. Se niega a hablar con nosotros, y por eso hemos reconstruido lo ocurrido con las memorias de Sönke Müller, con ayuda de médicos especialistas y en base a las actas judiciales, que a estas alturas llenan varias docenas de carpetas. Un viernes a la tarde, Sönke Müller recibió el llamado de su cardiólogo. Pocos días antes, le habían hecho un electrocardiograma y encontraron irregularidades. 2 horas más tarde, Müller se presentó en la clínica. Me recibió la médica de turno, quien me inyectó una aguja y me explicó la intervención. Muy por encima, en mi opinión. En 5 minutos, con todos los tecnicismos. A continuación, el doctor realizó la intervención. En realidad, tenía confianza en él y me dije que nada podía salir mal y que solo quería investigar qué podía fallar. Es insólito que la intervención se realice inmediatamente después de la explicación. Normalmente esto sucede 24 horas antes para darle al paciente tiempo para considerar con tranquilidad la situación. Pero a Sönke Müller no se le da tiempo. Él cree que solo se trata de encontrar la causa de sus dolores de pecho y con su firma aceptó que el médico lo trate inmediatamente de ser necesario.
Este empuja un pequeño tubo denominado catéter por la arteria femoral en dirección al corazón. El catéter es empujado hasta los vasos coronarios. Una vez allí, encuentra un trozo suelto de la pared interior del vaso que amenaza con taparlo, pero en lugar del centro del vaso, el tubo termina en el hueco formado entre la pared interior y exterior. Es viernes a la tarde y hay poco personal en el hospital, pero para el cardiólogo esto no es un problema, ya que él es el jefe y realizó este procedimiento miles de veces. A través del catéter inyecta un contrastante al corazón. De este modo el cardiólogo puede ver en la radiografía que el corazón no tiene buena irrigación. La causa, un vaso estrechado, tal y como lo sospechó. Siento algo allí. ¿Es normal? El cardiólogo no sospecha nada de la ubicación incorrecta. Podría revisar la posición del catéter con verificaciones adicionales, pero decide no hacerlo, ya que no hay razón para ello y no hay reglas que lo exijan. Aparentemente, para el médico en jefe, no hay posibilidad de que la intervención suceda de manera distinta a la planeada. El médico quiere volver a abrir el vaso estrechado con una pequeña malla de alambre llamada stent. A través de un globo que se infla, se puede abrir el stent y de esta forma se vuelve a aumentar la apertura del vaso estrechado para permitir el paso del torrente sanguíneo. Ese es el plan. A través de un fino alambre, el cardiólogo en jefe empuja el stent hasta el corazón de Sönke Müller. El médico continúa como lo hizo siempre. En la radiografía se puede observar cómo al principio el vaso coronario se agranda. Luego viene el stent. Bien, y fuera. Sönke Müller siente inmediatamente un fuerte y ardiente dolor. El stent cayó en el lugar equivocado. La consecuencia fatal: cuando se abre, cierra el vaso en lugar de abrirlo. Sönke Müller pierde el conocimiento y su corazón pierde completamente el ritmo. Desde ese momento, se trata de vida o muerte. A pesar de las consecuencias dramáticas, el médico en jefe aún no cree haber cometido un error. En lugar de reevaluar la situación o interrumpir el tratamiento, aplica un segundo stent. El cardiólogo en jefe tomó la decisión y no hay nadie que cuestione su diagnóstico. Este es un problema conocido, según los expertos. Se trata de un clásico error de fijación. Estos errores son muy típicos en la medicina en general, en personas tratando situaciones complejas. Los errores de fijación son resultado de un error en el modelo de pensamiento. No se quiere ver algo o no se cree que algo como esto está sucediendo, por más que existan indicios para actuar acorde. Y cuando la consecuencia es que no se pide ayuda, se produce una denominada visión de túnel y el comportamiento no es óptimo. El corazón de Sönke Müller prácticamente se detiene. Ya no respira. Desde terapia intensiva envían a un equipo de emergencia. El cardiólogo continúa su plan e inserta un tercer stent, empeorando todo. Únicamente un marcapasos conectado desde el exterior permite que el corazón de Sönke Müller vuelva a latir. Las malas estimaciones y la idea errónea de estar en control de la situación convierten un procedimiento rutinario en un desastre para el paciente. En esta clínica no se practican cirugías de corazón y el paciente no es trasladado a una clínica especial, sino a terapia intensiva durante toda la noche. A la mañana llegamos a terapia intensiva para hablar con el médico en jefe y averiguar cómo continuará la situación, para saber qué opina con respecto a las posibilidades de tratamiento. Pero fui recibida por la enfermera de terapia intensiva con las palabras: "Lo sentimos, su marido está muy grave. Entré al cuarto con mi suegra y no lo reconocí". Sönke Müller vive, pero nadie sabe que los stents en el corazón lo están matando lentamente. Solo el marcapasos en su caja gris hace latir el corazón, pero a pesar de esto, empeora. Recién un día después del procedimiento con catéter, se hace evidente la gravedad de la situación.
Los médicos estaban presentes y accionaron en mi presencia un pequeño interruptor al pie de la cama, mirando ansiosamente el monitor. En ese momento comprendí que el corazón de mi esposo ya no latía por fuerza propia, porque aparecía una línea plana, y que solo latía gracias a esa pequeña caja. Fue en ese momento también que entendí y supe que había llegado su hora. No sé cómo explicarlo de otra forma. Sönke Müller también es doctor, urólogo, y hace poco abrió su propio consultorio. Le parece impensable que los médicos puedan cometer errores que pongan en riesgo la vida de sus pacientes. 2 días después del procedimiento con catéter, un sacerdote espera en el hospital a su esposa. El médico en jefe tiene poco tiempo para ella. No se habla de errores, sino de destino. Luego de miles de intervenciones exitosas, el experimentado cardiólogo no cree en la posibilidad de cometer un error. Y debido a eso, se avecina la siguiente catástrofe. Una semana después de lo que le sucedió a mi esposo en el hospital, me llamó una conocida diciendo: mi madre tiene cita la semana entrante para una revisión de corazón con catéter. Estoy pensando en cancelar la cita. ¿Qué debo hacer, Simone? En ese momento, por la cercanía del hecho, aún no estaba mal predispuesta contra la clínica y el médico. Y le dije: ¿sabes? Creo que en realidad no es un mal cardiólogo. Ve con tu madre, habla con el médico y sobre todo, pregúntale cómo actúan en casos de fallos, si tienen planes de emergencia. Y me llamó a la tarde de nuevo diciendo: Simone, no te lo puedes imaginar. Le pregunté por esto y dijo: nunca falló nada aquí. Puede despreocuparse. Me asusta, realmente me asusta. Domingo Matos tuvo experiencias parecidas. Un peritaje y el reporte de la operación demuestran a estas alturas que Domingo Matos fue operado en el lugar equivocado. Pero a pesar de esto, el hospital no quiere admitir un error de tratamiento. No, a mí nunca me mencionaron que podría haber habido un error. En absoluto, de ningún modo. Ellos niegan todo. Niegan que se equivocaron en la operación. Lo niegan. Decide demandarlos. En consecuencia, la clínica insiste aún más, y en la respuesta a la demanda, el abogado contesta: la supuesta operación errónea no se ha producido. Es sencillamente una interpretación equivocada del demandante. Creo que hay que verlo desde un punto de vista cultural e histórico. La seguridad del paciente nunca fue un tema. Los médicos eran dioses en bata blanca y no se ocupaban de errores. El paciente tenía derecho a la infalibilidad del médico y estos y el resto del personal sanitario absorbieron eso. Esto llevó a que los errores se convirtieron en un tema prohibido en la medicina alemana y ahora hay que recuperar con mucho esfuerzo lo que no se hizo en los últimos 50 años. Günther Jonitz confirma esto. Él es cirujano, jefe de la Cámara Médica de Berlín y presidente de la Asociación para la Seguridad del Paciente, una unión de médicos, obras sociales y pacientes con la intención de hacer más seguras las clínicas alemanas. En su experiencia, en la mayoría de los casos, son las condiciones de trabajo en las clínicas las que provocan que los médicos o enfermeros se equivoquen. Rara vez se debe al fracaso de un doctor. El error detrás de esto se debe sobre todo al hecho de que el tema fallos fue suprimido durante años y décadas de forma sistemática y convertido en un problema solo de determinados médicos y enfermeras. Durante nuestras investigaciones, nos encontramos constantemente con médicos y enfermeros que prefieren no ser nombrados, ya que en muchas clínicas existe un ambiente de miedo. Jefes autoritarios y una pretensión ilógica de infalibilidad no permiten ni la crítica ni las averiguaciones. Los errores que no pueden ocultarse son negados o adjudicados a subordinados como chivos expiatorios.
Admitir en este ambiente errores significa a menudo el final de la carrera. Pero solo cuando se puede hablar de forma abierta de los errores, se puede aprender de ellos para evitarlos dentro de lo posible en el futuro. Tenemos mucha información desde adentro. Si le pregunta a una enfermera o asistente médica de una unidad, le puede decir en confianza de inmediato dónde ve siempre los mismos problemas y riesgos. Y dado que el personal entrenado conoce medianamente los riesgos, también los puede contrarrestar hasta cierto punto. Es decir, el conocimiento está presente, pero lo que le falta a estas personas es el respaldo a nivel político para discutir este tema de forma positiva y se pueda decir, alto, debemos cambiar esto, hay un problema. Tenemos que cambiar la organización para que los medicamentos ya no sean confundidos, las manos desinfectadas y los pacientes ya no sufran daños. El hecho de que Sönke Müller luche por su vida para la clínica no es consecuencia de un error evitable, sino simplemente una complicación típica. Recién 2 días después, el enfermo de muerte es trasladado a un centro cardiológico. En este lugar queda rápidamente en evidencia lo sucedido. Aquí los médicos están horrorizados por el estado de Sönke Müller. Durante días, los 3 stents bloquearon el abastecimiento de sangre al corazón y por esta razón murió la mitad del mismo. Mi corazón fue extraído por completo, dejándome conectado a un denominado corazón artificial. En realidad, no existe operación peor que tener que extirpar un corazón e implantar un corazón artificial en su lugar. Es el último recurso, según los médicos. No existe realmente un peor método para salvar a una persona. En el pecho de Sönke Müller se implanta un aparato de plástico que lo mantendrá vivo hasta un trasplante de órgano. No solo en la medicina aparecen complicaciones inesperadas que pueden provocar catástrofes. También en rubros como la aeronáutica, el menor error puede tener consecuencias fatales. Pero los accidentes de aviones son poco comunes. ¿Qué puede aprender la medicina de la aeronáutica para evitar errores? El internista y médico de terapia intensiva Jürgen Graf cambió de la clínica universitaria a la aeronáutica y tuvo la experiencia de que en este rubro el tema seguridad se toma mucho más en serio que en la medicina. Las filosofías de seguridad en la aeronáutica y el hospital se diferencian de forma sustantiva. Dicho de otra forma, en la aeronáutica existe una filosofía de seguridad. En la medicina, en realidad, no existe ninguna. ¿Qué es lo que hacen diferente los pilotos? ¿Qué pueden aprender los médicos de ellos para evitar dentro de lo posible errores de tratamiento letales? Los pilotos tienen que discutir incluso antes del despegue todas las complicaciones imaginables. No se ignoran posibles errores, sino que se tratan de forma consciente. Sin importar si se trata de veteranos experimentados o principiantes, los pilotos tienen que entrenar regularmente en el simulador de vuelo. Aquí practican situaciones peligrosas, por más que en la rutina diaria sean poco probables, ya que en algún momento sucede lo inesperado. Por ejemplo, que un vehículo bloquee la pista de aterrizaje. Son casos en los que hay que tomar decisiones vitales en segundos. Gracias a la práctica en el simulador, la maniobra también tendrá éxito en casos reales. A estas alturas, también existen simuladores para médicos en los que pueden practicar. Uno de estos lo tiene Markus Stahl en Tubinga. ¿Se puede realmente simular el trabajo en una persona enferma igual que los procesos técnicos en una cabina de piloto? Markus Rahl prepara a médicos y enfermeros para el momento inesperado. Aquí no solo se lleva a sus límites a los estudiantes, sino también a equipos experimentados de médicos y cuidadores. Comienza el espectáculo. Markus Rahl observa desde la sala contigua cómo el servicio de rescate llega y entrega al paciente. Todo es igual a un ingreso real de emergencia.
Existe la sospecha de un ataque de apoplejía, mas no sabe el equipo de emergencia. El paciente ubicado en la mesa de tratamiento es un muñeco de alta tecnología, con pulso, presión sanguínea, respiración y reacción a los medicamentos. El entrenador Marcus Rahl dirige las funciones vitales a través de una computadora. El paciente de plástico incluso tiene reflejos en sus pupilas. Observen las pupilas, son isocóricas y reaccionan bien a la luz. El simulador en sí no es tan realista. Todos saben que no se trata de un paciente real, pero las cosas que hay que hacer en el simulador, las decisiones que se toman, el trabajo en equipo, son 100% idénticas a la realidad clínica. Por eso creemos que los efectos de aprendizaje en el simulador son 100% transferibles a la rutina diaria clínica y de este modo a la seguridad del paciente. El paciente tiene espasmos tónico-clónicos. Sostén esto. Tómalo. Sosténlo. Suministra 15. Rápido, por favor. Mediante un botón, Marcus Rahl desató un ataque de convulsiones. 15 adentro, nada sucede. Fueron 15 miligramos. ¿Perdón? 15 miligramos. Quería 15 mililitros, no 15 miligramos. La actividad de calambre cede. Bien, ahora está mejor. Recién con la dosis correcta, el paciente se recupera. Pero el entrenador Rahl tiene otra sorpresa preparada y baja el contenido de oxígeno en la sangre con el ratón de la computadora. El paciente comienza a ahogarse. El paciente aún se encuentra cianótico. Sí, lo veo. Está afuera. El equipo no logra encontrar la causa de los valores inadecuados de oxígeno. Ahora todos tranquilos, en silencio. Lo auscultaré. No hay nada. No escucho prácticamente nada. Finalmente, el médico de emergencia sospecha algo. El tubo de oxigenación no está bien ubicado. Tenemos aquí una intubación errónea. Ahora, quitemos el tubo. Ya lo hice. Bien. El entrenador Rahl había ubicado mal el tubo de oxígeno previo a la intervención del equipo de rescate para ver si lo notaban y cuándo, ya que son estas cosas las que suceden constantemente en la práctica. El paciente finalmente vuelve a tener oxígeno. Bien, muchas gracias por este hermoso espectáculo. Dejen todo como está. Los médicos que entrenaron aquí están convencidos. Con estas prácticas se puede disminuir notablemente el riesgo para el paciente. Sí, se siente muy real. Yo participo desde hace algunos años y como se puede ver aquí, la de recién fue una situación muy tensa. Hasta el final, hasta la resolución del caso. Sí, estábamos bajo una gran presión. El efecto del entrenamiento en el simulador tiene varios niveles. Un aspecto es que puedo ver cuáles son los problemas. Veo la influencia de la comunicación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Soy consciente de la magnitud de porcentaje que tiene esto en el éxito o fracaso del tratamiento. Otro aspecto es el entrenamiento de estas características y capacidades. Participamos en el proceso denominado debriefing, la evaluación posterior. Sin importar si se trata de un enfermero o un médico de emergencias, todos discuten en conjunto lo sucedido, que fue grabado por varias cámaras. Aquí todos se animan a hablar abiertamente de los errores. En el centro de la discusión se encuentra este día el peligroso malentendido acerca del medicamento pedido por el doctor. Sí, hizo 15. Esto se aclaró luego. ¿Cuál fue el problema allí? Bien, en retrospectiva, debo admitir que por todo esto, el ataque de espasmos que comenzó en ese momento se había puesto muy complicado. Se dieron órdenes cortas y en las imágenes se pudo ver que no se había agregado una dosis, una unidad. Yo estaba pensando poco en esa situación, pero por el otro lado, Bertram estaba muy convencido y fue una situación estresante. Pensé que debía darle 1,5. Quien habla sobre los errores podrá evitarlos la próxima vez probablemente, pero estas prácticas cuestan tiempo y dinero. Apenas hay 10 simuladores por cada 130.000 médicos clínicos en los que se entrena con regularidad. La consecuencia,
Casi todos los médicos en los hospitales de Alemania no practican con muñecos. Sus pacientes son de carne y hueso. Es incomprensible que los entrenamientos en el simulador aún no sean obligatorios como componente regular en la educación de cualquier especialidad de la medicina. No es comprensible y es una catástrofe. En los hospitales alemanes se ahorra en temas de seguridad. En cambio, en las grandes aerolíneas ya se entendió hace tiempo que los errores son al final mucho más costosos que las inversiones en seguridad. La consecuencia, a diferencia de muchos médicos, los pilotos no callan ningún evento peligroso. Al contrario, ellos ingresan sus errores e incidentes en los bancos de datos y de forma anónima. De este modo, no tienen que temer por sus puestos. Otros pilotos podrán leer estos informes de error y no cometerán el mismo. En el centro no está la búsqueda de culpables, sino la búsqueda de causas. Estos sistemas de reporte anónimos existen actualmente también en la medicina. Markus Rall administra 2 programas de este tipo y al contrario que el simulador, esto no es nada costoso. Enviar un mensaje por internet no le quita tiempo a ningún doctor. Sin embargo, solo una pequeña parte de los hospitales participa, y esto a pesar de que los eventos informados muestran la importancia de este sistema de mensajes. El año pasado fueron más de 1000 mensajes, y detrás de cada uno hay un paciente en peligro, y por lo menos un médico. Los errores que suceden son confusiones, operaciones del lado equivocado, extirpación del órgano equivocado, pero también confusión de medicamentos. Esto es muy común, sí. Cada médico sabe cuál es el medicamento correcto, sabe qué dosis quería utilizar, pero toma o le dan la jeringa equivocada e inyecta luego el medicamento erróneo. Un ejemplo, en lugar de un calmante, una paciente recibe un medicamento para relajar los músculos. La paciente se encontró paralizada y muda en la mesa de operaciones. Estos reportes son anónimos y de este modo luego no se pueden dar conclusiones a los informantes. Pero es necesario, ya que de otro modo nadie reportaría sus errores y se perdería una importante fuente de conocimiento interno. Luego, Rall y su equipo analizan las causas del error. En este caso está claro, las jeringas se parecen y tienen rótulos insuficientemente claros. Los expertos proponen una mejora, etiquetas de colores que puedan evitar confusiones. Para algunas clínicas, estas etiquetas son demasiado caras, otras no conocen la idea. El reporte y la respuesta se suben a Internet. Todos lo pueden ver. Es un llamado a todas las clínicas para que utilicen estas etiquetas, pero la mayoría no lo lee. El caso de Sönke Müller nunca fue discutido en un sistema de reportes. Ningún otro cardiólogo puede aprender de ello. Pero los médicos nos dicen, lo que le sucedió a él puede suceder en cualquier lugar en el que se realizan este tipo de intervenciones. Cuando los médicos lo despiertan del coma inducido, un corazón artificial late en su cuerpo conectado a una gran máquina. Nadie se lo puede imaginar. Esto no funciona. Es un aparato que golpea unas 90 a 100 veces por minuto y uno nunca se libera del ruido. Y también está el temor, por ejemplo, de que en algún momento algo no funcione o cualquier otra cosa y que todo termine en ese momento. A pesar de que los métodos de mejora de seguridad de pacientes ya se conocen hace tiempo, no son utilizados, ya que las clínicas los consideran demasiado costosos o porque los médicos piensan que pueden prescindir de ellos. Sin embargo, la experiencia de los pilotos muestra que las catástrofes pueden comenzar con una pequeñez insignificante. Para que un descuido no se convierta en drama, los pilotos tienen que repasar varias listas antes del despegue y del aterrizaje. De este modo, se intenta evitar casi por completo el error humano como causante de un accidente. En la aeronáutica, la lista es obligatoria y demostró su efectividad. Por eso, la Organización Mundial de la Salud desarrolló y testeó listas para operaciones según el modelo de la aeronáutica.
Por ejemplo, se pregunta el nombre del paciente, el tipo de operación o el lado a operar. Para esto se requieren solo 5 minutos, un bolígrafo y una hoja. Se utiliza la lista por primera vez antes de la anestesia. El médico repasa las primeras preguntas junto con el paciente, pregunta su nombre, alergias y operación planeada. De este modo evita las confusiones desde el primer momento. Todas las informaciones que pueden ser importantes para la operación son nuevamente verificadas por el anestesista y tienen que ser marcadas en la lista. En la clínica Stuttgart, las preguntas y marcas rindieron su fruto, pero también averiguamos que en la mayoría de las clínicas se cree poder prescindir de las listas de la Organización Mundial de la Salud. Muchos piensan que esto es algo para las clínicas del tercer mundo, pero no para las salas de operaciones alemanas bien organizadas. A diferencia de los pilotos, la mayoría de los médicos se sienten tratados con condescendencia por estas listas. Hace poco me preguntó un colega médico, ¿no crees realmente que luego de 30 años un piloto sigue repasando la lista? Y le contesté, sí lo hace porque con 20 años lo educaron para que recién parta cuando todos los ítems de la lista estén marcados. Y lo que se aprende a edad temprana o lo que se repasa constantemente se fija tanto como limpiarse los dientes 3 veces al día. Seguramente tratan de fijar las reglas de una forma que no tenemos en la medicina. Un vistazo a una sala de operaciones es suficiente para saber con qué facilidad se puede perder aquí el control. Tijeras que cambian de mano, pinzas que se ajustan y se vuelven a quitar. Que algo caiga en algún lado al que no pertenece puede suceder, pero no debe suceder que permanezca allí. Los médicos alemanes olvidan 2.700 veces por año objetos dentro de las heridas de los pacientes, solo por no tener tiempo o ganas de repasar una lista que recuerda contar los objetos. 2, 4, 6, 10. Son 20 compresas. La Organización Mundial de la Salud demostró con estudios científicos en varios hospitales que la lista salva vidas, ya sea en el tercer mundo, en los Estados Unidos o en Europa, en todos lados. El resultado fue el mismo. La tasa de mortalidad de los pacientes se redujo en casi un 50% solo por la introducción de una lista de chequeo. Y la lista pregunta básicamente banalidades, cosas que están claras de cualquier modo, que en realidad deben ser realizadas por un equipo. Pero recién con la lista se aseguran que realmente se hizo todo, y el resultado fue notable. La lista de chequeo. No existe un paso más sencillo y económico de evitar errores. El gran efecto de la lista demuestra que incluso las medidas más básicas de seguridad a menudo no se realizan. Si esta lista se introdujera en todos los hospitales alemanes, habría entre 5.000 y 10.000 muertes menos, como demuestra el estudio de la Organización Mundial de la Salud. A veces es desesperante saber que las cosas que se conocen desde hace 10 años, que probaron ser efectivas y de las que se sabe que aumentan la seguridad de los pacientes, aún no se aplican. Faltan recursos o se afirma no tener dinero para entrenamientos ni para capacitaciones. Realmente es desesperante y ya es tiempo de que esto cambie y estas cosas se apliquen de forma sistemática. Queremos averiguar si la clínica aprendió algo del caso de Sönke Müller. ¿Cambió algo? ¿Se introdujeron allí entrenamientos en simulador o listas de chequeos? La clínica nos niega cualquier tipo de información. Sönke Müller vuelve a estar en casa. 3/4 de año después de haber acudido al hospital para una revisión rutinaria por sus dolores de pecho, recibió un corazón donado. Mi vida sufrió un giro de 180 grados. No puedo trabajar y realmente amaba mi profesión. No puedo leer, no puedo ver. Como máximo veo un 25% de un cuarto de pastel. Y eso es todo. Y también me parece terrible todo lo que tuvieron que sufrir los niños con todo lo que sucedió.
Durante su tratamiento, Sönke Müller tuvo varios ataques de apoplejía que destruyeron también partes de su cerebro. Ganó el juicio contra la clínica, no porque el juez haya determinado un error de tratamiento, sino porque no le aclararon correctamente el riesgo. Es víctima del sistema, en el que los errores son negados en lugar de eliminar sus causas. ¿Qué cambió en la clínica en la que se confundieron las vértebras de Domingo Matos? Tampoco recibimos respuesta de ese lugar. Una sencilla lista, y probablemente podría haber continuado trabajando sin dolor luego de la operación. Ahora está por presentar quiebra. Llegué al extremo de tener que cerrar la empresa. No puedo continuar con ella. Los costos continúan. Nadie te los quita. Pero los ingresos ya no existen. Porque estoy imposibilitado por toda esta historia. Por eso tengo que cerrar la empresa. Tuve que despedir a mis colaboradores. Tendré que buscar un empleo en el que no tenga que realizar trabajo físico. E intentaré lograr lo mejor de la situación. En este país se dañan más personas por errores en la medicina que por accidentes de tránsito. El problema se conoce desde hace mucho, pero para los pacientes cambió muy poco. Y esto a pesar de que los expertos estiman que un 70% de los errores de tratamiento son evitables. Se podría hacer algo de inmediato contra la posibilidad de que los pacientes sufran o mueran por errores innecesarios. Todo lo que se necesita es voluntad. Es el momento en el que los pacientes desean que el médico no cometa errores, ya que su salud depende de ellos o su vida. Los pacientes tienen que confiar en sus médicos. Al ingresar como paciente en un hospital, uno deja de alguna forma la vida en la recepción y espera con todo derecho que al egresar le devuelvan esa vida nuevamente. Pero los médicos también cometen errores. Errores evitables. Muchos son ocultados y encubiertos. Los errores en la medicina están entre las 10 causas más comunes de muerte en Alemania. Esto sigue siendo cierto y es un escándalo. No siempre se puede acusar al médico o al enfermero de cometer errores, pero son parte de la rutina diaria en los hospitales alemanes. Esta película muestra por qué esto es así y lo que hay que hacer para combatirlo. Mi nombre es Domingo Matos y tengo 55 años de edad. Tengo una empresa de complejos. La clínica lo niega. ¿Qué fundamentos hay en acusaciones de este tipo? ¿Qué tan seguido suceden estas confusiones? Los médicos clínicos no se animan a aparecer en cámara y recién en el aeropuerto de Frankfurt encontramos un médico dispuesto a hablar sobre este tema. El doctor Jürgen Graf trabaja en una importante aerolínea alemana. Previamente trabajó durante 12 años en clínicas universitarias, al final como médico en jefe.
Fue testigo de cuán a menudo los pacientes sufren problemas debido a errores en la clínica, y no solo en las vértebras. Como empleado no podía hablar acerca de lo que vivió allí, pero ahora sí puede hacerlo. Las confusiones, vistas en el contexto general de un hospital, seguramente tienen una gran incidencia en los errores e incidentes que aparecen. Se producen confusiones con diagnósticos ubicados en las actas equivocadas, con asignaciones erróneas de medicamentos al paciente equivocado. Existen medicamentos con nombres relativamente parecidos, pero con contenidos completamente opuestos. Y en algún que otro caso realmente se producen errores, por lo que opino que las equivocaciones son un problema común en los hospitales. El caso de Sönke Müller es algo diferente y comienza en el año 2001 en la cuenca del Ruhr, manteniéndolo ocupado hasta este día. Gracias a numerosos peritajes y una lucha legal de varios años con la clínica, sabe en la actualidad cómo sucedió que un médico destruyó su corazón. El cardiólogo que lo trató tenía fama de ser un... Al volver a su hogar, los dolores fueron peores que nunca y es atacado por repentinos ataques de dolor hasta el día de hoy. Estos también sucedieron durante la filmación y se suman parálisis en la pierna y el pie. Ya no le es posible trabajar en su empresa y Domingo Matos está perplejo. Su cirujano ya no puede ser enfrentado, ya que poco después de la operación abandonó la clínica y no es posible encontrarlo nuevamente. La clínica no responde a sus preguntas, pero le ofrece una segunda operación. Pero Domingo Matos comienza a sospechar y se hace nuevas radiografías que un especialista compara con las imágenes previas a la operación. El médico miró las imágenes y me dijo: Señor Matos, usted no fue operado. ¿Cómo se le ocurrió que fue operado? Naturalmente estaba anonadado y le dije: pero por supuesto que me operaron. ¿Dónde? Y les expliqué: entre la tercera y cuarta vértebra lumbar. Y me contestó: no, las imágenes son idénticas. Allí no lo operaron. Es más probable que lo hayan operado en otro lugar. Tal vez entre la cuarta y la quinta, a juzgar por las imágenes. Naturalmente quedé por construcción. Soy independiente y tengo 10 empleados. Me caí de la escalera. Me enviaron al hospital y me diagnosticaron una hernia discal. Me operaron, pero los dolores aumentaron posteriormente. Y lamentablemente desde entonces no puedo disponer de mí. Mi nombre es Dr. Sönke Müller y tengo 50 años de edad. Hace 6 años tuve que someterme a una denominada angiografía coronaria, que en realidad es una representación visual para diagnosticar las arterias coronarias. Y en este proceso, el médico cirujano destruyó por completo mi corazón. 2 casos aislados. ¿Qué tan seguros están los pacientes en los hospitales alemanes? Nuestra búsqueda por respuestas comienza en la clínica universitaria de Tubinga. Aquí trabaja Markus Rall, médico y anestesista. Él conoce desde hace más de 10 años números que al principio apenas podía creer, ya que generan miedo. Estimamos que en Alemania se producen entre 10.000 y 20.000 muertes por errores en la medicina por año. Esto representa aproximadamente 50 muertes por día. A esto se suma 10 veces esta cantidad en gravemente dañados y 100 veces más en levemente dañados. Es decir, un daño enorme que tienen que sufrir los pacientes debido a los errores de la medicina. Pero a pesar de esto, aún se callan estos errores. Son un tema prohibido y no se trabaja en las causas ni en el análisis de los incidentes. Domingo Matos no sabía nada de esto cuando se dirigió en mayo del año 2008 al hospital. Su hernia discal debía ser operada en una clínica del Palatinado.
y como casi todos los pacientes de accidentes menores, creía firmemente en que mejoraría en un par de semanas. Pensaba que estaba en buenas manos, que no me podía pasar nada. Era solamente una hernia discal que se operaba y listo. Yo no tenía ningún problema previo. Tenía toda la confianza, sin dudas. La intervención no es nada especial. Las operaciones de hernia discal se realizan varias veces a la semana en este hospital. Es rutina. Y esa también fue la razón por la que Domingo Matos se decidió por esta clínica. Los médicos trabajaron concentrados, no hubo complicaciones. En las actas de la operación se puede ver que la intervención transcurrió sin inconvenientes. Nadie notó nada.